a grabar. Y hoy día tenemos la psiquiatra Vanessa Cantillano. Vanessa tiene formación ya avanzada en el modelo y Vanessa muy generosamente se ofreció para ayudarnos y eligió un podcast que después se lo va a presentar con un tema muy desafiante, muy importante, muy delicado también, que es cómo trabajar con la rabia desde la TFIE, desde los lentes del apego. ¿Sí? Así que, Maite, no sé si quieres decir algo. Quiero, bueno, agradecerte, Vanessa, por todo, por ofrecerte. Gracias a ustedes por el espacio. Sabemos que es, es, es un trabajo importante, ¿no? Traducir un podcast, entonces se agradece mucho el esfuerzo y la capacidad. ¿Ya? Pedimos a todos que por favor apaguen sus micrófonos para que Vanessa pueda hablar y ahora les dejo con Maite también. Yo simplemente saludarlos, saludarlas también, muy contenta de que esta instancia, ¿no?, está agarrando vuelo, como rico ver todas estas caras que nos vamos encontrando en diversas instancias, aprendiendo juntas, juntos, fortaleciendo también esta comunidad, fortaleciendo los lazos de esta comunidad hispanohablante. Y agradecer mucho, Vane, porque este espacio lo vamos haciendo entre todos y viene de la colaboración, así espontánea, como en este caso tuyo, Vane, de meterte ahí a estudiar un poquitito más un podcast, un tema. Así que agradecerte mucho y estoy segura que va a ser muy interesante porque el tema es un tema muy, muy potente, por un lado. Es un tema que creo que como terapeutas nos cuesta mucho, muchas veces abordarlo de buena manera. Y creo que también desde TFE hay una propuesta muy, muy validante, muy interesante y que requiere también harto cuidado, ¿no?, de cómo la vamos utilizando. Así que creo que se presta para harto comentario después, ¿sí? Sí, tengo la impresión de que nos va a dar espacio ahí para que compartamos harto al final también de la sesión. Así que agradecerte, Vanessa, muchas gracias por todo el tiempo ahí de tu disponibilidad de ayudarnos ahí a aprender juntos sobre la rabia en TFE. Muchas gracias por la asistencia. Así Ujú. que sí, creo que va a ser una súper buena conversación porque el tema es muy, muy interesante. ¿Todos ven la pantalla? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, esto es una invitación en el fondo de traducir un podcast acerca de una temática relacionada con la TFE y, eh, y me pareció súper interesante el tema que aparece en uno de los podcasts de una terapeuta que se llama Anabel Bugatti, que entrevista a muchos terapeutas, lleva mucho tiempo en el fondo haciendo esta entrevista y se da una conversación como bien profunda, así que es como súper interesante escucharlo. Y tiene que ver con trabajando con la rabia, producto del trauma, usando la terapia de focalizar las emociones. ¿Ya? Esta es como la foto del podcast. Ella tiene como este espacio, como que fuera un canal de YouTube, digamos. Y en esta oportunidad invitó a dos terapeutas, Jeff Slutmakers y Liden Migerot, que son de Bélgica, ambos, y que además ella hace notar que aparte de que tienen la especialidad de trabajar en centros en que se trabaja con violencia en la pareja, también hacen entrenamientos ambos en distintos idiomas, en TFE. Porque, bueno, en Bélgica se habla francés, Dutch, ellos hablan inglés, qué sé yo, hablan varios idiomas, y era como la tercera vez que ellos estaban en ese espacio, invitados por Anabel. Y también son los autores de este artículo. Está Jeff y este es Liden. Este artículo que igual es como súper interesante y hay algunas cosas que están incluidas en la presentación que obtuve de este artículo que tiene que ver con un mapa de ruta para desescalar patrones de violencia en la pareja, ¿ya? Y que justamente lo escriben ambos autores. Me pareció súper, esto aparece en el paper
la violencia, algún tipo de violencia interpersonal en las parejas es parte del motivo de consulta bastante común. Ellos hablan de hasta un 50-65%, ¿ya? Y algo que pasaba históricamente era que en la terapia de pareja se contraindicaba la terapia de ambos miembros de la pareja juntos si es que había algún tipo de violencia. Entonces, igual era un tema súper difícil porque en el fondo era parte de las problemáticas de las parejas y no era muchas veces atendido en terapia de pareja con otros enfoques, ¿ya? Distintos tal vez al TFE u otros enfoques que trabajan algún tipo de violencia, y los autores distinguen a la violencia situacional en la pareja, que en el fondo tienen que ver con la etapa que todos conocemos de la escalada de la pareja, que en el fondo son patrones que se dan de interacción y que muchas veces se retroalimentan y que se trabajan en la etapa 1, específicamente en la TFE, y que distingue esto que es bidireccional y que tiene relación con la escalada a lo que ellos llaman como terrorismo o abuso en la pareja, que es unidireccional, ¿ya? En la cual hay una dinámica súper clara de un miembro de la pareja en forma unidireccional en que se usa el poder, el control y un maltrato sistemático. Y en este caso está contraindicada la terapia de pareja y en el fondo tienen que tener apoyo por separado, y bueno, yo creo que también tiene otras implicancias en términos legales, ¿cierto? Respecto de protección de él o ella que estén afectadas por este tipo de violencia. Entonces es una distinción súper importante y obviamente la violencia situacional es de la que vamos a hablar en esta presentación. ¿Y por qué la TFE en el manejo de la rabia y el trauma? ¿Ya? Sabemos que la TFE está basada en la teoría del apego, la teoría del amor adulto, que integra una perspectiva sistémica y también humanista, en que entender estos patrones como de interacción recíprocos que se van reforzando, ¿ya? Que es lo que nosotros llamamos el ciclo negativo, ¿cierto? O lo que se llama en la TFE el ciclo negativo. Por lo tanto, ellos se entienden la violencia situacional como resultado de patrones de interacción del ciclo negativo relacionados con anhelos de apego insatisfecho. Entonces, se asocia este tipo de violencia situacional con que ambos miembros de la pareja tienen necesidades, muchas veces lo expresan a través de la rabia, y finalmente lo que está, esto en un contexto de mucha hiperactivación, como hiperarousal, que todos los miembros, por apego por necesidades de apego insatisfechas. Entonces, en el fondo hay un contexto de hiperactivación, hay un contexto de necesidades de apego insatisfechas, hay temores de apego y en ese sentido la agresividad o la rabia expresada tiene que ver con dolor, con pena, con frustración, con otras emociones, y la TFE trabaja específicamente el vínculo por un lado y las emociones. Entonces, a través de la TFE, las parejas son capaces de identificar este ciclo negativo, que muchas veces puede llevar a violencia situacional, y bueno, en estadios más profundos de la terapia también cambiar sus estilos de apego, ¿ya? Y sabemos que existe la etapa 1, ¿no? Que justamente corresponde a a cómo se puede ayudar a las parejas en situaciones de violencia situacional, ¿ya? Que es el desescalamiento, ¿ya? Y sabemos que en la etapa 1 se trabaja específicamente el desescalamiento en el ciclo negativo. Y lo más importante es que se descriminaliza el conflicto y se puede mirar desde el punto de vista del apego, ¿ya? Es decir, cada uno toma responsabilidad como en su conducta, en sus emociones, y se ve el enemigo como el ciclo, más que verse el enemigo en el uno y en el otro. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en el artículo daban algunos ejemplos de cómo la pareja trae, por ejemplo, un episodio en que hubo una escalada y qué sé yo, hubo un rasguño, un empujón de por medio, bidireccional, y el terapeuta como que agradece que le cuenten este episodio, que saben que es difícil para él en el fondo hablar de este tema, de esto que sucedió, que entiende que ambos están sufriendo y que les propone en el fondo como hablar de cómo sucedió y desde ahí empieza a explorar como las emociones, ¿cierto? Entonces, eso finalmente es lo que permite la TFE. En la etapa 2 sabemos que se trabaja más bien con la reestructuración del vínculo y en la etapa 3 de la consolidación. Entonces, la TFE entrega herramientas como bastante específicas que ayudan a los miembros de la pareja a regular sus propias emociones y también a corregular emociones que pueden ser abrumadoras
dentro de la pareja. Muchas veces el terapeuta como que hace de modelo en esta corregulación y obviamente es algo que después se puede, la pareja lo puede incorporar, ¿ya? También veremos más adelante que en los temas de regulación emocional y corregulación hay dificultades también más específicas cuando hay trauma psíquico o trauma del desarrollo, trauma temprano. Entonces, en la TFE, trabajando con pareja en violencia situacional, la primera parte tiene que ver fuertemente con construir la alianza terapéutica, ¿ya? Que significa que la pareja sienta que el espacio de terapia es un espacio seguro, que implica que cada uno puede, en el fondo, primero hablar de una forma en la cual no va a ser enjuiciado, y tomar responsabilidad de las emociones, poder expresarlas y también de las conductas. De hecho, de alguna forma el ciclo negativo tiene que ver con eso, ¿cierto? El terapeuta está en una posición, una actitud, bueno, dijimos, no juiciadora, empática y también muy sintonizada con la pareja. Se promueve la esperanza en la relación y se definen algunas metas terapéuticas que están alineadas a las necesidades de apego. Entonces, en el fondo, con esta base, como que uno puede darse cuenta de cómo, por ejemplo, empática y sintonizada y no juiciadora hacia expresiones de rabia o agresividad, obviamente puede ser como muy aliviadora para cada uno de los miembros de la pareja y la pareja en conjunto. Ahora, trabajando en la TFE con la rabia, ellos en el fondo se refieren mucho en este podcast, que es una conversación entre los tres. Anabel también de alguna forma aporta y va sintetizando lo que van diciendo los otros terapeutas y supervisores, eh, eh, acerca del trauma. ¿Ya? Entonces ellos se plantean como una primera pregunta, como qué significa trabajar con la rabia y el trauma desde el punto de vista relacional y del apego. Entonces, ellos de alguna manera hablan, o sea, se hace como la definición que todos conocemos y que es la base de la TFE, que es hablar de la teoría del apego. Que sabemos que es un estado de seguridad que en el fondo está determinado en gran medida por el acceso del niño durante su desarrollo con el cuidador y con la respuesta que tiene este cuidador en términos de corregulación y apoyo y presencia, ¿cierto? Y de alguna manera también se entiende la rabia como, bueno, como una emoción primaria, pero también secundaria, que lo vamos a ver a continuación, que también tiene un objetivo de protección. De hecho, ellos hablan como la rabia, como un elemento que puede protegernos de algo, que nos da un mensaje, que nos quiere decir algo, que también nos moviliza, que nos da energía. O sea, finalmente, en términos del apego, también es una emoción, por ejemplo, que puede ayudar a buscar cercanía del cuidador, a buscar distancia del cuidador y en el caso de la rabia primaria también una protección, por ejemplo, de la integridad o de los límites. ¿Ya? Entonces, la rabia aparece como una defensa y se entiende como una emoción común que requiere ser escuchada en el espacio de terapia. Entonces, en el caso de la rabia primaria, como parte de las emociones primarias, es una protesta frente a la necesidad de protección de la integridad, de los límites emocionales y físicos, a la búsqueda de reconexión, como por ejemplo cuando un bebé llora para que de alguna forma acercar a la madre, o un bebé expresa rabia o bota algo, etcétera, también para acercar al cuidador, como para reconectarse, o también la búsqueda de distancia, como no, estás muy cerca, toma un poco de distancia. Y en el caso de la rabia como una emoción secundaria, que sería una reacción frente a un pensamiento, una emoción, por ejemplo, sentir miedo, sentirse herido, culpable, aparece la rabia como también una necesidad de conexión y de distancia, y o de distancia. ¿Ya? Entonces, como vamos viendo, en el fondo la rabia puede aparecer en la superficie y nos está comunicando algo, una necesidad de apego, otra emoción, algún pensamiento, temor, pena, dolor, nos comunican. ¿Ya? Y lo que los terapeutas ponen de relieve y lo dicen en varias partes del podcast es que es mucho más fácil para todos, desde lo social, cultural, como acercarnos y empatizar, por ejemplo, con sentimientos de tristeza, con el llanto,
ellos hablaban, con excepción de cuando, por ejemplo, ellos hablaban cuando un niño o niña tiene un cuidador o cuidadora que es que está con algún tipo de patología psiquiátrica en la cual en el fondo está como este llanto constante que de alguna forma como que más bien agobia a la persona, y después puede tener esa misma experiencia ya de adulto. Pero en general, la tristeza o el llanto es algo con lo cual es bastante fácil empatizar. O sea, si pensamos en cómo, por ejemplo, manejar el llanto de un niño versus manejar una pataleta, por ejemplo, que rompe o que presenta alguna reacción como más agresiva. Siempre es más desafiante empatizar con la rabia. Suele alejarnos de la persona que necesita ayuda, especialmente cuando se torna en agresión, que muchas veces el trabajo de algunos terapeutas en TFE que trabajan en temáticas relacionadas con violencia de pareja. Entonces, el primer desafío que ellos plantean de trabajar con la rabia es darle la bienvenida, mostrar apertura, darle legitimidad a la rabia, entender que la rabia algo nos está comunicando. Ellos hablan que es como hablar, en el fondo, cuando uno quiere intensificar algo, un mensaje, uno habla en voz alta, y ellos plantean que la emoción de la rabia también significa como hablar en voz alta de algo que quiero comunicar, ¿ya? Entonces, un trabajo importante, y que para eso el enfoque en la TFE calza muy bien, es la apertura, porque en el fondo hay en el TFE una apertura y una validación de las emociones. Finalmente es trabajar con el apego y con las emociones, y poder estar abiertos a reconocer y validar la rabia, para poder entender, con el objetivo de poder entender juntos el significado, qué nos quiere decir esta rabia, qué es lo que nos expresa. Entonces nos decimos a nosotros mismos que la rabia, como cualquier emoción, está ahí por alguna razón, y queremos acercarnos a entender o qué nos quiere comunicar. Y obviamente también, como terapeutas, podemos también tener nuestra propia historia con la rabia y con la agresividad, y podemos reconocer nuestras propias reacciones frente a la rabia o alguna agresión desde alguno de los miembros de la pareja hacia nosotros, desde un miembro de la pareja hacia otro, etc. Entonces, es un desafío como nuestra propia regulación. Entonces, ellos hablan de que también uno necesita, en el espacio de pareja, poder validar lo que uno está sintiendo, y de alguna forma también es un desafío a la propia regulación. Siempre validando que también yo puedo sentirme agredido o agredida por, en el fondo, alguna expresión o comentario de alguno de los miembros de la pareja, o incluso por alguna situación de escalada, en el fondo. Y ahí el terapeuta necesita regularse para poder hacer intervenciones que vayan ligadas a mirarlo esto como parte del ciclo, ¿cierto? Entonces, eh, es muy desafiante, y obviamente también esto da relevancia como a los espacios propios de autocuidado, y también a los espacios de supervisión, por ejemplo. Y es todo para que el espacio de pareja sea un espacio acogedor a las emociones. Entendiendo que el terapeuta en la TFE está muy presente y sostiene la expresión de la rabia para poder conocer su significado y cuál es el mensaje que nos trae, ¿ya? Entonces, lo que ellos plantean es que es un desafío, que no es fácil en el fondo. También hay que reconocer que tampoco es fácil, y que para algunos de nosotros puede ser más o menos difícil también, respecto de nuestra historia y de nosotros mismos en relación a las expresiones de rabia. ¿Y qué pasa cuando hay un apego inseguro o hay trauma? Eh, Finalmente trauma, que tiene que ver con trauma en los vínculos o la ausencia de un cuidador. Eh, Quien ha sufrido trauma temprano o trauma del desarrollo o trauma psíquico, como dicen los autores, en el fondo es una experiencia en la cual no hubo alguien disponible para ayudarme a regular mis emociones. Por lo tanto, por definición hay una desconfianza en las personas con quienes los relacionamos, que en el fondo puede ser el otro miembro de la pareja o también el terapeuta. Entonces, eso es algo como muy importante de reconocer cuando hay traumas graves, traumas psíquicos,
trauma del desarrollo, que aunque nosotros estemos presentes o podamos pensar que el otro miembro de la pareja que a lo mejor no ha tenido experiencia de trauma también está presente y está disponible, quien ha sufrido trauma mantiene esa desconfianza y que eso requiere regular las expectativas del terapeuta y del otro miembro de la pareja, esperar y tener mucha paciencia en el fondo de tener como aproximaciones como muy paulatinas. Y eso es algo como importante, como desde la experiencia de esa persona nunca hubo alguien que lo ayudó a regularse, nunca hubo alguien que lo cuidó, o la persona que lo suponía que lo cuidaba lo abusó de esa persona. Entonces, obviamente hay una desconfianza. Eh, ellos también hablaban de que también puede haber como una especie de como entumecimiento emocional, como falta de reacción, en que hay falta de expresión de la rabia cuando hay trastornos de estrés postraumático frente a algunos tipos de trauma. Y si no hay expresión de rabia, tampoco hay esa protección que uno tiene que tener, cuando, por ejemplo, respecto a nuestros límites o la cercanía o la distancia. Por lo tanto, ellos plantean que la rabia tiene mucho que ver con protegerse a uno mismo. Y también nos moviliza. Y ellos ponen el ejemplo que una persona que está severamente deprimida, usualmente no hay expresión de rabia. Entonces también, también eso impide que se movilice hacia la mejoría, hacia buscar ayuda, o hacia, digamos, conectarse con el medio, por ejemplo. ¿No? Y lo conectan también con la propia autoestima. Y, y entender en el fondo que en este espacio de terapia la rabia puede ser expresión de dolor y miedo y que no significa un ataque al otro miembro de la pareja o al terapeuta. Entonces, desde ese lugar puede ser un poco menos difícil como empatizar, ¿ya? Entonces, la rabia es una emoción que moviliza al cuerpo para expresar algo que es difícil de expresar, que son nuestras emociones más vulnerables, ¿cierto? Como otras emociones también. Por supuesto, siempre en la TFE el objetivo va a ser calmar o regular, suavizar también se habla, ¿cierto? Como parte del proceso de terapia. Sin embargo, sabemos que en el trauma complejo hubo experiencias de rechazo, experiencias de abandono, experiencias de no estar disponible, por lo tanto hay un tema ahí con la confianza en el terapeuta, con la cercanía o distancia que la persona que ha sufrido trauma es capaz de tolerar también, y también estar conscientes que muchas veces el trauma complejo también afecta el sentido del sí mismo de la persona. Y algo que puede ser complicado si uno no está atento a eso es que uno se acerque demasiado y eso genere más rabia. Entonces, lo que plantean ellos es que siempre hay que leer la rabia y reflejarla en un inicio desde un punto de vista relacional, ¿ya? Como un mensaje de como te estás tratando de acercar, es muy pronto, no quiero que tú entres ahí y el terapeuta es capaz de escuchar eso, ¿ya? Sabemos que la rabia de un miembro de la pareja evoca emociones que pueden ser como muy abrumadoras y que también provocan mucho rechazo. Y eso mismo deja a la persona también mucho más aislada. O sea, en el fondo pensemos en una persona que tiene una experiencia de trauma psíquico, trauma complejo, trauma del desarrollo, y que expresa rabia, eso genera rechazo social de la pareja, etcétera. Y la persona se siente aún más aislada y eso de alguna forma incrementa la experiencia traumática inicial, como que comprueba que no hay nadie ahí que puede estar conmigo, ayudarme a regular, y me siento más solo y como que no pertenezco, por ejemplo, a esta familia, ¿ya? Y ellos, tal como aparece ahí, lo que he repetido un par de veces, como el tema de la aproximación gradual. Entonces ellos dicen, tenemos que pensar que esa persona no tiene como ningún modelo en el cual hubo alguien presente, una figura constante, no enjuiciadora, que lo haya validado, o incluso una persona a la que le haya podido comunicar lo que le pasó. Pensemos en situaciones de abuso, de trauma, maltrato, etcétera, en la cual no hubo una persona a la que yo le pudiera contar la experiencia y que me hubiese contenido, por ejemplo, o apoyado, ¿ya? Ellos hablan, está por ahí más adelante un ejemplo, por ejemplo, supongamos que una
una mujer o un hombre sufre algún abuso sexual y se acerca a alguno de sus cuidadores y el cuidador o la cuidadora plantea que está muy furioso con esa persona que lo agredió, entonces se moviliza en castigar a esa persona como una venganza. O el otro camino es decirle, no, tú tuviste la culpa porque, qué sé yo, andabas con tal ropa, etcétera. Y en ninguno de los dos casos finalmente se convierte en una figura como de validación, de contención, de escucha empática. Porque, ya sea porque está muy enojado, quiere vengarse, o porque está muy enojado con la persona que ha sido abusada, porque puede haber provocado este abuso. Entonces, en el fondo, las presencias de los cuidadores están ahí, pero no están conectados con la experiencia que tuvo esa persona traumática. Entonces, igual es como, por lo menos a mí me hace pensar como en el trauma como una experiencia que muchas veces tal vez uno necesita como explorar más y buscar respecto a qué fue lo que pasó. No es solo el trauma porque el abusador fue el cuidador, sino que también hay otras experiencias traumáticas. Y por esa falta de presencia de alguien contenedor que pueda escuchar, que pueda apoyar, hay mucha dificultad de calmarse uno mismo y confiar, ¿ya? Confiar que hay una presencia que puede ayudar a corregularme, ¿ya? No está como el modelo, no está la experiencia, no conozco esa experiencia, entonces es difícil que ahora como que confíe en que puede el terapeuta escucharme, que mi pareja pueda escucharme y validar o empatizar conmigo. Entonces ellos hablan del trauma psíquico como un ataque a la integridad física y emocional en ausencia de una regulación. O sea, en el fondo es un ataque a la integridad en ausencia de un cuidador que calma o regula. También cuando no es posible comunicar, o sea, hay una ausencia completa de alguien que a uno lo escuche. Entonces ellos hablaban que, por ejemplo, el trauma es más fácil de procesar si hay, por ejemplo, algún tipo de experiencia grupal en la cual yo pueda hablar y pueda que otros me escuchen y empaticen conmigo, por ejemplo. Él lo hablaba como en términos de traumas, por ejemplo, de guerra, en la cual hay alguna oportunidad de, como grupo, escuchar las experiencias, comunicarlas, ser escuchado y que de alguna forma te contengan, empaticen, que te apoyen. Y por definición, la relación de confianza se rompe. O sea, es como que la persona se dice, yo no confío en que pueda haber alguien presente que pueda ayudarme a regularme, que me pueda calmar. No tengo esa confianza, no confío en que haya alguien que pueda tener ese rol, porque no lo conozco, porque no lo tuve. Entonces, se ve que las reacciones de rabia y agresividad pueden ser mayores en traumas que sean menos procesados, ¿ya? Y ahí es cuando es más difícil eh, eh, aunque a pesar de que la persona lo necesita mucho, que se pueda como reganar esa confianza, ¿ya? Y puede ser como estilos de relación que pueden ser muy difíciles de abordar, ¿ya? Entonces ahí ellos hablan como de las aproximaciones como más sucesivas. Ellos plantean que la rabia, antes de poder ser reflejada y validada, requiere de un vínculo y de aceptación, que en el fondo se podría decir que eso es como la etapa 1 de la TCE, ¿cierto? Como la alianza terapéutica y la aceptación en términos de la empatía, del no juicio, ¿cierto? Entonces la TFE aporta herramientas para esto específico, en el fondo de este vínculo y esta aceptación, esto de no enjuiciar. Y ellos hablan también de la importancia de la sintonía en el espacio terapéutico, que también es algo específico en la TFE, ¿cierto? De cómo el terapeuta es un terapeuta sintonizado, que está ahí con la pareja, con los miembros de la pareja, ya sea cuando se está haciendo un trabajo con el ciclo negativo y con cada uno por separado. Por ejemplo, en la etapa 2, en que aparece como un trabajo más específico con cada uno de los miembros de la pareja. Y se puede entender al terapeuta TFE como un rehabilitador de la relación de confianza en personas con experiencias traumáticas, ¿ya? O sea, si tengo éxito, que también ellos también hablan como del tema de las expectativas, porque
puede ser que no sea posible o que en ese momento, en esa terapia, a lo mejor sea muy difícil poder calmar a la persona o ayudarle a la regulación o finalmente como eh, poder rehabilitar esa relación de confianza, ¿ya? Entonces, todo esto que estamos hablando igual tiene que ver con poder ajustar nuestras expectativas como terapeutas, que a lo mejor va a ser en otro proceso, en otro momento, que la persona efectivamente va a poder como confiar, cuando hay experiencias de trauma muy complejas o menos procesadas. Entonces, en trauma complejo, la rabia se entiende como un dolor que no es procesado, que no fue escuchado, en ausencia de un cuidador que pueda corregular, ¿ya? O sea, es un dolor, no tuve quien me escuchara, no hubo un cuidador, nadie me ayudó a regularme, no tengo la experiencia de cómo se puede corregular en una relación, en un vínculo, ¿cierto? La persona que sufre trauma hay una gran pérdida del control y del poder, ¿ya? Entonces, la persona tiene una falta de experiencia en la corregulación, por lo que es un poco lo que hablamos antes, es importante ajustar la expectativa, ¿ya? Esta persona no tiene el modelo, no tiene la experiencia, eh, entonces necesitamos hacer como aproximaciones lentas, ¿ya? Y regular mucho la distancia hasta que en algún momento sea posible mirar eh, juntos la rabia, lo que nos quiere comunicar y lo que también significa en la relación, ¿ya? En la TFE siempre ellos plantean que si bien en los primeros momentos no sea posible como entrar como quien diría las emociones vulnerables, ¿cierto? Como de lo que está la rabia y qué hay debajo que nos quiere comunicar, ellos plantean que siempre se puede reflejar en la relación, ¿ya? O sea, ¿qué significa la rabia en la relación? Y que eso nos permite en el fondo dar tiempo y poder en el fondo tener como mucha paciencia para como un respeto a que la persona que ha sufrido trauma psíquico eh, tenga como la confianza porque no tuvo la experiencia de un cuidador. Entonces yo ahí, el terapeuta o el otro miembro de la pareja aparece como un cuidador que se dispone, que está presente para corregular. Sin embargo, como la relación de confianza se ha roto, en el fondo es difícil como poder como confiar o darse el espacio para permitir que entre esta otra persona. Y lo otro que ellos plantean que es súper como complicado cuando hay rabia o agresión, porque eh, finalmente la experiencia de trauma es como una experiencia de mucho dolor y de no haber sido visto. Es como no hay nada bueno en mí o todo lo que está dentro de mí es malo, por ejemplo, o no soy suficiente y por eso me castigaron o me maltrataron, etcétera. Entonces, la rabia o la agresión, por ejemplo, en la pareja puede de alguna forma como nuevamente confirmar que en realidad no hay nada nuevo en mí cuando veo, cuando lo que yo recibo es rechazo, censura, eh, por ejemplo, la violencia de pareja. Entonces, a mí ahí me parece como un tema súper delicado eh, porque si uno lo piensa, en el fondo como es súper difícil, como cuando uno tiene, por ejemplo, no sé, a mí me pasa también como en el espacio de consulta que de repente uno dice, eh, eh, ¿cómo puedo ayudar a esta pareja o a una persona que está en una situación de escalada de violencia, pero que es tan intenso? Entonces, me cuesta como acoger eso y dar como esperanza, y entonces se puede confirmar que esa persona, uno de los miembros de la pareja, en el fondo como que es malo, por eso agrede, entonces nuevamente es como una invalidación y crece la falta de confianza, etcétera, como que se convierte en un círculo como vicioso en el fondo, como círculo, como algo negativo. Y por eso me parece tan importante el rol de la TFE en poder acoger parejas en que haya violencia y poder dar esperanza en la relación. Eh, como un espacio en el fondo de bienvenida. De hecho, ellos al final del podcast como que plantean, como que le dirían a una persona que quiere trabajar su rabia en pareja con un terapeuta, y ellos decían así como, bienvenido, o sea, como
qué bueno, valorar, honrar que la persona quiera trabajar su rabia, porque sabemos que es una emoción que muchas veces es muy difícil de mostrar, que es muy íntima también. Entonces, si entendemos así la rabia como dolor y miedo, nos ayuda como terapeutas a empatizar. Es decir, poder decirnos a nosotros mismos como esta persona no es mala, ni patológica, está sufriendo y necesita que yo lo acompañe en la rabia. Lo cual también ellos plantean que eso no quiere decir que no haya como un setting eh, respecto a cómo cuidar juntos, digamos, los miembros de la pareja y el terapeuta el espacio también, ¿cierto? En el fondo, lo más importante es como que se parte con el apoyo en poder ver el ciclo negativo, apoyar en la desescalada y obviamente que todos podamos proteger ese espacio, tanto el terapeuta como los miembros de la pareja, y hacerse responsable de su conducta, de poder, en el fondo, de ir trabajando en entender sus emociones. Entonces, el terapeuta TFE que trabaja en trauma está presente con la rabia hasta que, llegado el momento juntos, podamos entender esta emoción, o sea, lo que nos comunica esa emoción en el aquí y en el ahora. Entonces ahí el terapeuta tiene que estar en una distancia de cercanía apropiada en la persona que ha sufrido trauma. Y ser súper como muy amable y cuidadoso en aceptar que la persona no tenga la confianza, como que difícil es confiar, que en el fondo no has tenido la experiencia en el fondo de recibir como apoyo o calma en el momento en que los necesitaba, ¿no? Y la aceptación y la validación y la empatía en este caso obviamente tiene el efecto de no retraumatizar, ¿cierto? Porque si no aceptamos la rabia, la persona se queda más sola, más abandonada. Entonces, se entiende la rabia como dolor y miedo, y también entendemos que es muy difícil trabajar con esta emoción. Muchas veces se malentiende también la rabia, y que produce rechazo. Y de esta manera podemos, como terapeutas, empatizar, ¿ya? El terapeuta siempre va a poder escuchar la rabia como el significado relacional. Por ejemplo, cuando uno puede, en el fondo, plantear un tema o hacer una pregunta y tal vez que eso a lo mejor es una aproximación que la persona que sufrió trauma no puede tolerar y se va a enrabiar, y eso lo escucho, como en el fondo como que tiene un significado relacional, como, no, aléjate un poquito porque ahí todavía no estoy preparada para que tú entres en eso, por ejemplo. Entonces, el escuchar lo relacional de la rabia también finalmente apoya la confianza en el espacio terapéutico. Eh, y también, como terapeuta, también tenemos que aceptar o reconocer que nos asusta también la rabia, que nos incomoda y que muchas veces es difícil de trabajar, o muchas veces nuestros límites tal vez nos impiden, por ejemplo, trabajar con parejas que pueden estar, por ejemplo, muy escaladas. Entonces, de ahí la importancia de, obviamente, el encuadre, los límites del espacio terapéutico para que todos cuidemos ese espacio, y la importancia también de la supervisión. Y también de poder entender lo que a nosotros nos pasa por nuestra historia, por cómo somos, por cómo estamos constituidos, también lo que nos pasa con la rabia. Entonces, a modo de conclusión, los entrevistados y, bueno, Anabel también hablan de la importancia de dar la bienvenida a las personas que quieren trabajar su rabia. Honrar la valentía de la persona que abre esta emoción, porque entendemos que es difícil y muchas veces censurada. Que tenemos que tener apertura y aceptación, porque de alguna forma la rabia como emoción primaria también es una estrategia de sobrevivencia, ¿ya? Que la rabia es una emoción que necesitamos y también que la podemos validar en el espacio terapéutico. Y muchas veces necesitamos expresar la rabia para poder ser escuchados, como hablábamos de que la rabia en el fondo es como hablar en voz alta, hablar de forma más fuerte. Y se puede buscar en la terapia lo que esta rabia, entonces tenemos la oportunidad de buscar o de reflexionar claro, o caminar hacia poder comprender cuál es el mensaje que nos está diciendo esta emoción.
Eso, muchas gracias. Tenemos un poquito más de tiempo para los comentarios. Muchas gracias, Vanessa. Muy clara tu presentación y fuiste incluso más Mm. allá del podcast. Nos, nos El regalaste, artículo está muy bueno, sí. sí, nos regalaste un resumen de ese artículo que es muy, muy bueno. Mm. Ujú. Y voy a Gracias. dejar de grabar ahora para que podamos empezar con las dudas, comentarios, discusión.